soy Akane de Ramón González y estás escuchando Sé de Crimen. En el caso de hoy vamos a hablar de Esther López, una mujer de 35 años que el 12 de enero de 2022 se la vio por última vez. Ella se encontraba en Traspinedo, en Valladolid, ese 12 de enero y había quedado con unos amigos para ver un partido de fútbol, el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Esto había ocurrido sobre las 9:30. Cuando ya terminó el partido, tanto Esther como dos amigos suyos, Óscar y Carlos, decidieron ir a otro bar, a pasar un rato y a estar ahí divirtiéndose. Tanto Óscar como Esther se despiden de Carlos sobre las 3 menos cuarto, 3 de la madrugada. Y estos dos se dirigen en coche, se supone, pues a su casa, cada uno a la suya. Conduciría a Óscar, quien dejaría a Esther en su casa y después iría a la suya propia. Sin embargo, Esther nunca vuelve a casa. Aún así, hasta 5 días después de su desaparición, es decir, el 17 de enero, la policía no es notificada. Esto se debe a que sus padres piensan que ha sido una escapada de Esther. Esta, a lo largo de su vida, había desaparecido en varias ocasiones y de repente había reaparecido un par de días después tras haber estado de fiesta o haber estado en casa de otros amigos o amistades. Es por eso que al principio sus padres pues tampoco le dan mucha importancia. Vale, no ha llegado a casa, pero bueno, puede ser como otras veces que se pasa un par de días fuera. Ya cuando pasa el tiempo y no saben nada de ella, pues ya sí que deciden interponer denuncia. Aún así, ese mismo día, todavía no se entiende la desaparición de Esther como una desaparición de alto riesgo o una desaparición como tal. Se entiende que ha sido algo voluntario por los antecedentes que al final Esther tenía y todo al final es lo que cuentan los padres a la policía. Por lo tanto, sí se toman en serio la desaparición, pero siempre teniendo en mente esa posible voluntariedad de esta. A pesar de lo dicho, el 18 de enero, es decir, un día después de interponer denuncia, el caso salta a las redes y se empieza a hablar de ello. Es este día cuando se realiza la primera batida general, la primera de muchas que acompañaron durante la búsqueda de Esther. Al fin, 5 días después de la interposición de la denuncia y 10 días después de la desaparición de Esther, esta se empieza a tomar como una desaparición de alto riesgo. Ya la Guardia Civil empieza a detener a las personas. El primero al que detienen es a Ramón, alias el Manitas. Se registra la casa de él durante días, mientras al mismo tiempo se sigue buscando a Esther y realizan diferentes batidas. También participan en estas los geos, perros, drones. Mucho cuerpo policial está implicado en la búsqueda de Esther, pero por desgracia no obtienen ningún tipo de resultado. Tampoco lo obtienen de Ramón, ya que el 28 lo ponen en libertad, ya que no han encontrado absolutamente nada ni en casa ni ningún indicio que quizá les pudiera indicar que efectivamente era él el responsable de la desaparición. La última batida ocurre el 29 de ese mismo mes. Se realiza una gran batida. Participan más de 400 vecinos y también 150 miembros de la Guardia Civil, Cruz Roja y otras entidades. Se realiza sin éxito alguno y 2 días después ya sí que finalizan todas las batidas y se dan por derrotados, entre comillas. Ya han entendido que han analizado o han buscado en cada rincón posible, en cada rincón que Esther podría estar y no la han encontrado. Ni siquiera han encontrado algo que indicase que allí había estado Esther. Ni ropa, ni ningún indicio, ni nada material que pudieran decirles algo. Es por eso que deciden finalizar las batidas y dejarlas a un lado. El 2 de febrero ya empiezan a investigar a Óscar. Saben que es la última persona que vio con vida a Esther. Le piden que declare. Lo malo de esta situación es que Óscar no declararía una sola vez, sino que cambiaría su versión hasta en 2 ocasiones. En la primera, Óscar relata que ambos iban en el coche, tanto Esther como él, que estos discuten y que Esther le pide bajar del coche. Es por eso que él frena el coche, Esther baja y cuando lo hace, se va. Esther camina, en principio Óscar dice que hacia su casa. Esa es la primera versión, pero como ya he dicho, cambiaría. Y la segunda relata lo mismo, pero cambiando el final. Cuenta que ambos van en el coche, que
ambos discuten y que Esther le pide bajar del coche. Este lo para, Esther baja, pero en esta ocasión Esther no va hacia su casa, sino que se queda allí esperando a otra persona, una tercera persona que Oscar no sabría decir quién es. Vuelve a cambiar la versión y vuelve a realizar lo mismo, cambia únicamente el final. Oscar cuenta cómo ambos iban en el coche, discutieron, Esther le pedía bajar del coche, este frena el coche y cuando baja del coche Esther, esta se dirige hacia casa de Carlos, de quien se habían despedido en un primer momento en el bar. Estas son las distintas versiones que Oscar llega a dar, pero no sabrían determinar cuál es la verdadera. Lo que sí que llegaron a concluir es que en algún momento Esther y Oscar discutieron. Era una consistencia del relato que Oscar estaba contando continuamente. También determinaron que posiblemente sería verdad que en algún punto Esther se bajara del coche. No se sabe si realmente fue algo voluntario, algo que ella pidió, o algo que Oscar, dentro del enfado y la discusión, pediría o incluso llegaría a empujar a Esther. Es algo que en ese momento no se había determinado, pero que se empezaba a barajar. Mientras Oscar daba y no daba versiones, el 5 de febrero una persona finalmente encuentra un cuerpo sin vida. Enseguida piensan que es Esther y por eso se dirigen hacia allí. Esta estaba en una cuneta cerca de Traspinedo y confirman casi en un primer momento que se trata de ella. Al fin, casi un mes después de su desaparición, Esther es encontrada. Desde un primer momento, la escena donde se encuentra Esther no indica como si hubiera sido algo accidental. Parece que Esther hubiera sido colocada en el lugar de manera teatrizada, es decir, que alguien la hubiera depositado allí a propósito, que no hubiera caído allí. Esto lo llegan a pensar por la postura en la que estaba y también por los objetos que tenía a su alrededor. Si le hubieran dado un golpe o cualquier cosa, era muy raro entender que el móvil estuviera justo pegado a ella, también una mochila estuviera como colocada cerca de ella. Era algo que enseguida llamó la atención y que no llegaba a encajar del todo. Hay que decir que a Esther se la encontró con ropa y si bien no era compatible con un atropello, ese escenario sí que podría haberse tratado de eso, porque lo que estaban barajando es que la hubieran colocado allí. También se percatan que Esther en la ropa que tiene restos de pintura azul, como si un coche la hubiera golpeado. Pero como ya he dicho, no encajaba el lugar con un atropello, algo que más adelante iremos tratando. Cuando ya terminan de analizar todo el escenario, llevan a Esther a realizar una autopsia. En esta se determina que la muerte de Esther fue causada por un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna en la zona del tórax y abdomen. Es una muerte indiscutiblemente violenta, lo cual quiere decir que puede tratarse de tres cosas: un accidente, un homicidio o un suicidio. Este último lo descartan casi al instante. No creen que se trate de un suicidio, por lo que solo quedaría la posibilidad de un accidente o un homicidio. Tampoco encuentran signos defensivos. Y lo que llama la atención es que aparentemente Esther no es que parezca que tenga heridas. Es decir, todo el sufrimiento que ha pasado el cuerpo de Esther es interno. Tiene muchas heridas internas y muy poquitas externas. Más que alguna fractura, determinan que las heridas y el estado en general de Esther indican que no ha pasado en el lugar donde ha sido encontrada los 20 días. Además, esta se encuentra en dirección contraria a Traspinedo. Ella vivía allí. Lo lógico es que hubiera andado hacia allí, no que hubiera sido encontrada del lado contrario. Se cree, por lo tanto, que fue movido del lugar donde fue atropellada y depositada posteriormente en esa cuneta. Para ese punto estaba bastante claro que había sido un atropello. La pregunta ahora era quién había sido, obviamente, pero también si este atropello había sido accidental o no. Es decir, al final si había sido un accidente o un homicidio. También se determina finalmente que Esther falleció del 12 al 13 de enero, en la misma madrugada que fue vista por última vez. Para este punto, casi está claro que Oscar parece ser el sospechoso número uno. Es por eso que se le investiga todavía más a fondo. Entre las tres versiones que había dado y que al final pareciera que su historia encajara, pero no, pues empiezan a investigarle. Se descubre que Oscar llamó
en varias ocasiones a un antiguo número de Esther, sabiendo perfectamente que era un antiguo número, pues eran amigos y sabía qué número usaba y cuál no. También se descubre que Oscar puso el modo avión del móvil en varias ocasiones el 13, como queriendo ocultar a dónde se dirigía o a dónde estaba. Gracias a descubrir el móvil de Esther al lado de su cuerpo, pudieron determinar que se usó en casa de Oscar sobre las 3:30 de la madrugada, cuando Oscar, a esa hora, dice que ella ya había abandonado el coche y se había ido andando o se había quedado allí. No sabemos en cuál de las versiones dijo eso. Siguiendo con Oscar, también se descubre que su coche había sido lavado días después de la desaparición de Esther. También se sabe que dentro del coche, porque analizaron todo el coche, se había encontrado ADN de Esther en el maletero. Esto no era un indicio tan sorprendente como puede sonar, porque no era un ADN sanguíneo, por lo que podía haber sido por haber dejado ropa ahí o incluso bebida, o que en cualquier momento Esther pasara por ahí dejando algún objeto o lo que fuera. Es decir, no indicaba que Esther hubiera realmente estado allí una vez asesinada. En el coche también se encontró que justo en el parachoques y matrícula había fibras que podrían pertenecer a Esther, pero todavía no se sabía muy bien. Además, también el coche se veía que había sufrido un golpe. ¿Cuál era el problema? Había un dato que no encajaba y que hacía dudar por completo a la policía. Y es que el coche no era azul, como los restos de pintura que se habían encontrado en el cuerpo de Esther, sino que era gris. Esta incompatibilidad de colores lo que hacía sospechar era que quizá Oscar había contado la verdad, que Esther se había bajado del coche en algún punto por discutir y que simplemente la había perdido de vista y que había sido quizá otro coche el que había golpeado a Esther y no el suyo. Sin embargo, esto no detuvo a la policía para hacer un informe en contra de Oscar. Me refiero en contra de Oscar porque era el único y principal sospechoso que tenían para ese momento. Y desde la UCO se realizó un informe donde ponían a Oscar como presunto culpable de lo ocurrido a Esther. No se determina si es asesinato o accidente, pero sí homicidio. Al final no sabemos si imprudente o no, pero en el informe se relata que sobre las 3:19 Esther y Oscar dejan a Carlos. Y estos van en el coche hasta la calle Romeral, donde Oscar vive. Sobre las 3:23 de la madrugada entran en conflicto y 3 minutos después Oscar camina 118 metros. Se cree que entre esos minutos de 3:23 hasta y 26, Esther habría bajado del coche y Oscar entonces la habría perseguido. Una vez se encontrarían ya en la calle, Oscar la atacaría dejándola semi-inconsciente. Posteriormente, sobre las 3:39, Oscar andaría 133 metros, volviendo hacia el coche. Cogería el coche y empezaría a conducir a unos 45 km por hora e impactaría con Esther, que iría a menos de 5 km por hora. A día de hoy se sigue esperando el informe de tráfico para ver si esta teoría puede coincidir. Finalmente, sobre las 3:40, Oscar metería a Esther en el coche. También guardaría todos sus objetos personales que habrían salido disparados. Llevaría el coche con Esther en el interior hasta su casa y posteriormente Oscar la depositaría donde días después fue encontrada. Este es el informe oficial que ha realizado la UCO. También se mencionan datos sobre horas donde habría recogido el móvil de Esther o habría cargado Esther y guardado en su casa o llegado al camino donde finalmente fue depositada. Todos estos movimientos se habrían hecho entre las 9 menos 20 y 11 de la noche, al día siguiente de Esther desaparecer, es decir, el 13 a la noche. Todo esto se recopila en un informe que ha sido presentado a la jueza. Y hace un par de días, Oscar finalmente declaró ante la jueza que decidiría si se seguía investigando el caso, si ya podrían proceder a un juicio o qué pasaba con el caso. La jueza, para desgracia o tristeza de la familia de la víctima de Esther, decidió no condenar a Oscar ni comenzar el juicio aún. Le puso en libertad con medidas que incluyen no salir del país y también firmar una vez a la semana en el juzgado.
Esto es lo único que se sabe hasta ahora del caso. Esperamos que pronto el caso de Esther tenga un final judicial al menos, ya que socialmente se piensa que ha sido Óscar el culpable y así ha sido condenado bajo el juicio social. Y casi policial podríamos decir que es al final quienes señalan a Óscar como presunto culpable de lo sucedido. Hasta aquí el episodio de Esther. Es un episodio cortito porque al final todavía no se ha resuelto. Es un caso que en las últimas horas, últimos días, están saliendo mucha más información. Entonces, muy probablemente de aquí a unos días os iré informando de cómo se va resolviendo o no este caso, porque la verdad que es un caso bastante interesante que ha tenido mucho movimiento por las redes. Ya os decía que a pesar de no haber tenido un juicio con el sistema de justicia, ha tenido un juicio social y Óscar es casi el culpable para la sociedad, incluso para la policía, que al final es el único y principal sospechoso que tienen. Pero hay que tomarlo con pinzas, porque esto no quiere decir que en el juicio realmente vaya a salir él como culpable de los hechos de Esther. Lo que a mí sí que me gustaría saber es qué opináis vosotros, porque sé lo que opina la gran mayoría, pero a mí me gustaría saber si al final creéis que es Óscar el culpable o el presunto culpable, o es un tercer coche que pasaba por allí y de repente atropelló a Esther. ¿Qué opináis? Además, creo que no lo he mencionado, pero aquí tenemos otra víctima que podría haber sido salvada. Se ha determinado que las heridas de Esther no acabaron con su vida al momento y que si ésta hubiera sido llevada o transportada a un hospital o a un centro médico, quizá podría llegar a vivir ahora actualmente. Son situaciones muy tristes porque además llevo una racha que cada episodio siempre lo menciono. Esta víctima podría haber sido salvada si hubiera sido llevada a un centro médico. Es triste pensar en esos últimos momentos de estas personas que se debaten entre la vida y la muerte y no hay una mano amiga que las ayude en esos momentos. Pero bueno, no pensemos en eso ahora. Al final, lo que hay que pensar ahora es en tratar de descubrir la verdad. Para esto, en este caso, se han aprovechado mucho de los peritos. Es habitual en todos los casos aprovecharse de los conocimientos de los peritos y de las aportaciones que pueden llegar a dar. En este caso, sí que han sido determinantes en algunos aspectos. Por ejemplo, los peritos han sido llamados para determinar si la velocidad del coche y el impacto que se realiza a esa velocidad contra Esther es posible o no que cause esas heridas. También en las últimas horas, días, ha salido que la jueza ha llamado a unos peritos para determinar si las heridas que tiene Esther en el ojo son causadas por esa pelea que se supone que tuvieron momentos antes de su atropello, o si son realmente de otro día o de otro momento o del propio atropello. Y es de esto de lo que me gustaría hablar, de los peritos, porque para mí son los grandes olvidados del sistema de justicia y que son muy útiles y muy determinantes durante un juicio. Al final, ¿cuál es la función que hace un perito? Pues lo que intenta hacer es llegar a la verdad. Nunca a la verdad absoluta, porque si no estamos allí es difícil saberla, incluso estando allí podemos alterar la verdad de lo que hemos visto, pero lo que intentan realizar es llegar lo más cerca posible a la verdad. ¿Cómo realizan esto? Pues al final son personas que tienen conocimientos amplios sobre el tema que van a estar investigando y se aprovechan tanto de la experiencia que tienen, de los conocimientos, de datos científicos y de las propias pruebas que les muestran para crear un informe o una declaración que hable de probabilidades. Por ejemplo, en el caso de la velocidad del coche que atropella a Esther o de las heridas del ojo, los peritos tendrán una conclusión en su informe que hablarán de probabilidades. Yo, por ejemplo, tenía un profesor en el grado de criminología que siempre decía que un buen perito nunca te va a hablar de verdades absolutas. Es imposible. Él te va a hablar de probabilidades. Y es lo que habitualmente ponen en las conclusiones. Por ejemplo, es muy probable que estas heridas se hayan dado horas antes del atropello o que estas heridas se hayan dado minutos antes, pero siempre de probabilidades, porque al final lo que intentan es acercarse a la verdad, igual que durante el juicio y la sentencia. En la sentencia
si alguna vez habéis leído una, hay un apartado que es hechos probados. Esos hechos probados se apoyan en todas las pruebas, declaraciones, indicios que han sido obtenidos durante la investigación. Y se llaman hechos probados porque es lo que se ha podido probar. No se llama hechos absolutos o hechos 100% reales, ¿no? Porque no podemos saber si eso que se ha probado es todo lo que ha sucedido o es la imagen que hemos querido ver o la imagen que nos han dejado ver. Por eso se habla en la sentencia de hechos probados y entre los peritos de probabilidades. Y claro, os podéis pensar que dónde puede encajar un criminólogo o por qué os estoy hablando de esto cuando yo soy criminóloga. Bueno, pues al final un criminólogo perfectamente puede ser perito, ya sea porque ha sido llamado por una de las partes, es decir, los peritos pueden ser llamados por parte de la jueza desde una bolsa de profesionales que trabajan para el Estado o desde las partes, que son peritos privados que pues de parte de la víctima te llaman o de parte de la persona responsable te llaman y dicen, oye, queremos contar con tu experiencia, que nos realices un informe sobre tal cosa. Y entonces ellos investigan y en el juicio se presenta el informe y si hace falta son llamados a declarar. Y un criminólogo puede, posteriormente al grado de criminología, profesionalizarse como perito, es decir, estudiar para perito y ser un colegiado de un colegio de peritos y que le llamen tanto si consigue trabajar para el Estado desde parte de los órganos judiciales o si trabaja de manera privada desde una de las partes del juicio. O incluso también puede ser llamado como experto sin más, es decir, no necesariamente tiene que sacarse el título de perito, sino que como experto, por sus conocimientos, su experiencia, puede ser llamado para también dar su declaración como perito y crear su informe. Habitualmente los peritos es cierto que no suelen ser llamados. ¿Por qué? Porque somos al final profesionales que todavía nos tenemos que dar a conocer. No suelen saber qué conocimientos tenemos porque si bien es cierto que la criminología al final es multidisciplinar, es decir, que coge un poco de información o de conocimientos de parte de la psicología, de la victimología, de la antropología, del derecho, va cogiendo de distintas ramas y al final yo puedo llegar a entender que es un poco complicado saber qué hace un criminólogo, ¿no? Pero creo que para el peritaje, pues los criminólogos pueden llegar a ser realmente útiles porque al final estamos preparados para muchas cosas del proceso judicial. Por ejemplo, los criminólogos como peritos pueden crear un informe sobre la veracidad del testimonio o de la declaración, ya sea de la víctima o de la persona responsable de los hechos. Esto se realiza con unos protocolos que existen y unas técnicas y se valora la declaración y luego, pues como ya decía, podemos concluir muy probablemente que la declaración por parte de la víctima es fiable o poco fiable. Es decir, que miente o no miente, por ejemplo. También podemos incluso, ya no en juicios, pero quizá en otras situaciones también crear informes como criminólogos sobre la peligrosidad que trae un delincuente, por ejemplo. Es decir, si, por ejemplo, creemos que esta persona debe permanecer en prisión preventiva porque creemos que tiene peligrosidad para salir fuera y escaparse, por ejemplo, o salir y volver a cometer un crimen mientras está esperando a juicio. O incluso ya cuando una persona está en prisión también podemos colaborar y crear informes de peligrosidad sobre los propios presos para pues ayudar a la salida de estos o a la permanencia de estos en prisiones. Dicho esto, en general los peritos son muy útiles, pero también es cierto que desde el juzgado, desde los órganos judiciales se tiene que tener mucho cuidado con lo que se hace con la información que se recibe desde esta persona que ha realizado el peritaje. ¿Por qué? Porque al final una decisión no puede ser tomada única y exclusivamente por lo que se ha dicho en un informe o lo que ha dicho en una declaración un perito. Hay que tener en cuenta todas las pruebas, también incluso a veces ocurre que para una misma situación vienen dos peritos, uno por parte de la víctima, otro por parte de la persona responsable de los hechos y te van a decir cosas contradictorias, ¿no? Habitualmente. Es muy raro que el perito que tú privadamente contratas no te vaya a dar apoyo.
Es muy extraño y habitualmente si ves que no te va a dar la razón, posiblemente digas, oye, pues no me interesa, voy a contratar a otro. Entonces, también existe esa pequeña manipulación de los peritos. Es por eso que los jueces y juezas tienen un trabajo muy importante en analizar y llegar a los datos objetivos. Aunque los peritos te estén dando datos objetivos, te pueden estar ocultando o no diciendo toda la verdad y toda la información científica que existe. Entonces me parece muy interesante porque al final son personas que, quieran o no, pueden llegar a influir tanto a un juez o un jueza que la decisión va a ser tomada en base a lo que digan. Entonces son muy importantes, son personas que hacen un trabajo muy importante al final en la conclusión de lo que va a suceder en el juicio. Así que por mi parte lo que espero es que se contraten peritos con honestidad y con ganas de hacer un trabajo al final objetivo, que ayuden realmente al caso de Esther, que ayuden a esclarecer lo que le ha ocurrido a Esther, ya sea homicidio involuntario o doloso, que la familia de Esther tenga un cierre a lo que le ha sucedido a Esther. Y por mi parte, nada más que esperar a ver qué sucede con el caso, y en cuanto haya información grande e importante, pues os iré informando. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que quedo atenta a lo que me digáis, propuestas, opiniones. A mí me gustaría saber qué creéis, si al final es Oscar o no. Y por mi parte, nada más que daros las gracias por escuchar hasta aquí y que nos vemos muy pronto en el próximo episodio, que será el año que viene. Así que felices fiestas y, lo que se suele decir, próspero año, que os vaya muy bien el 2024.